Jóvenes, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. ¿Me logran escuchar? Ricardo, Jesús, Cristian. Sí, profesor. Buenas tardes, profe, se lo escucha. De acuerdo. Buenas Gracias. tardes, doctor. Buenas tardes. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con lo que corresponde la parte teórica. Para más adelante, la próxima semana, hacer ya algunos ejercicios. Entonces, hoy vamos a ver un tema totalmente diferente a los que hemos estado viendo antes, que básicamente estaban relacionados con lo que son las excavaciones y también con lo que eran los elementos que podemos colocar en las diferentes partes que componen las cimentaciones. Entonces, ahora vamos a tener en cuenta algunos sistemas constructivos que se desarrollan básicamente para contener las estructuras vecinas, como pueden ser la que estamos viendo acá, lateralmente, y esas estructuras vecinas lateralmente que se van a ver afectadas requieren un sistema de reforzamiento de sus estructuras. También puede ser que lo requieran nuestras propias excavaciones. Y esto teniendo en cuenta que cada vez que vamos a profundizar excavando hasta llegar al nivel del fondo de la cimentación, vamos a encontrar distintas calidades de suelos y esas calidades del suelo se van a ver afectadas de acuerdo a los métodos que nosotros utilicemos para excavar. Y si hay debilitamiento, nos obliga a tener que pensar en reforzar estas partes que se están debilitando. Pero también, por otro lado, cada vez que nosotros profundizamos y miramos hacia las construcciones laterales o cercanas, nos damos cuenta que sus cimientos están muy por encima de los nuestros. Entonces, si seguimos excavando, se corre el riesgo de que esos cimientos de los vecinos puedan empezar a fallar y cedan porque no tienen soporte que corresponde al suelo porque lo estamos modificando. En algunos de los casos estamos recortando su soporte en ancho de su cimentación, o en algunos otros casos, de repente estamos totalmente fuera de las dimensiones de su cimentación. Y eso va a generar problemas para los vecinos en estas construcciones que puedan tener servicio de uso de acuerdo al tipo de edificio que es. También vamos a ver cuáles pueden ser algunos procesos constructivos que vamos a realizar para poder garantizar que cada uno de los planos de una superficie puedan ellos comportarse de manera adecuada sin tener en cuenta variaciones entre sus elementos. Y estos comportamientos, principalmente debidos a la construcción que estamos realizando o debidos también a la extensión del trabajo que se va a realizar. En algunos de los casos requieren separaciones
que estén realizadas cada ciertas dimensiones con características particulares de cada una de ellas para poder tener una integración a las estructuras y pueda tener un buen servicio de funcionamiento. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Primero, de poder utilizar en lo que es el sostenimiento de los suelos de estas excavaciones sistemas de reforzamiento hacia los taludes. Cuando estamos haciendo una excavación, hacemos cortes y generamos unos taludes en el área de trabajo. Entonces, debemos de darle esa solidez a este talud y eso lo podemos hacer mediante los sistemas constructivos de sostenimiento que pueden ser sistema de calzaduras, el sistema de muros. Dentro de los muros se diferencian en lo que son los muros anclados y los muros pantalla. Y como otro aspecto importante que complementa a esta parte de los sostenimientos están las juntas. Entonces vamos a pasar a ver primeramente de qué cosa es lo que se trata cuando hablamos de estos métodos de sostenimiento. En que tenemos nuestra pared de nuestra excavación, estamos profundizándonos para poder hacer un cuarto sótano, tercer sótano, y a medida que nosotros vamos profundizando, tenemos que lateralmente dejar un espacio libre para que nuestra cimentación se pueda colocar en esa zona. Entonces, si nosotros excavamos el suelo, como lo estamos viendo acá, y profundizamos para tener esta área de excavación, a medida que avanzamos, este suelo normalmente no es uniforme, tiene diferentes elementos que van dándole resistencia a los componentes del suelo. Muchos de ellos pueden ser rocas de diferentes dimensiones. Entonces, estas rocas, a medida que excavamos, se caen hacia la excavación, o en algunos otros casos hay que sacar la roca, son de diferentes dimensiones. Entonces, dejamos huecos, ¿no? Nuestra pared de la inclinación no puede estar con huecos. Entonces tenemos que uniformizarlo, como estamos viendo aquí, cubriendo esas áreas para que la pared esté totalmente vertical y nos permita sobre esa base colocar los tipos de cimientos que se han escogido. Pero por otro lado también, como indiqué, a medida que vamos profundizando, vamos a encontrar diferentes alturas de las viviendas. En algunos de los casos probablemente sean más profundas que las nuestras excavaciones. Entonces ahí tenemos que ver qué vamos a hacer, porque cuando estamos excavando y este es el vecino, acá está su cimentación. Nosotros venimos excavando por este lado, entonces al excavar vamos a afectar la parte inferior. Entonces debemos de tener en cuenta para poder dar los sistemas de refuerzo como los que estamos viendo aquí, sosteniendo a la pared. Eso se llama calzando. Entonces, primeramente nos tenemos que remontar al Reglamento Nacional de Edificaciones y dentro de ellas a la norma G050
donde encontramos los tópicos de suelos y cimentaciones. Entonces, recurriendo a ellos, podemos ver que en lo que corresponde a los sostenimientos de las excavaciones, nos indican que hay una gran diferencia de utilización de este sostenimiento. Primero pensar en que va a ser ese sostenimiento para un trabajo temporal, para un trabajo provisional, o va a ser para un trabajo que va a perdurar en el área donde estamos trabajando, también conocido con el nombre de un sostenimiento definitivo. Entonces, diferenciando si es provisional o definitivo, tenemos que tener en cuenta que al final lo que buscamos es que el suelo ha sido cortado, el talud se ha afectado, entonces podemos optar por diferentes sistemas. Algunos de ellos ya los hemos conversado, como por ejemplo las entibaciones, las tablestacas. También hemos hablado de manera bastante general los pilotes como sistemas de excavación. Y aquí aparecen ya los muros tipo diafragma, el muro pantalla, las calzaduras y otros elementos también que facilitan este sostenimiento, como los pernos de anclaje, el J-grouting y algunas otras aplicaciones. Entonces, de lo que estamos viendo acá, de este acápite del 39.11.1 de la norma, podemos concluir que los sistemas de sostenimiento cuando excavamos van a variar dependiendo si mi excavación es temporal o mi excavación es definitiva. Y de acuerdo a eso podemos escoger para una excavación temporal o provisional cuál es el sostenimiento que mejor se ajusta a las condiciones de mi proyecto. De igual manera, en el caso de una excavación con un sostenimiento para un proyecto que requiera de una consideración definitiva. Entonces, siendo esas las características, ahora vamos a hablar de los sistemas de sostenimiento más utilizados. El primero de ellos son las calzaduras. Vamos a seguir una estructura que comprende 4 puntos. Vamos a tratar de explicar qué se entiende por una calzadura, dónde se requieren la utilización de estas calzaduras. Técnicamente, ¿qué cosa es lo que debe de tener en cuenta el ingeniero para poder realizar las calzaduras? Y luego, ¿cómo es que se desarrolla el proceso constructivo? Probablemente ustedes en sus proyectos tengan este sistema de sostenimiento de la excavación o algunos otros de los que vamos a comentar luego. ¿En qué consiste la calzadura? La calzadura consiste en que están identificadas para trabajos de sostenimiento de tipo provisional. Pero, ¿qué van a sostener? Las cimentaciones del vecino. Este es mi vecino, mi terreno está acá. Entonces, como decía, cuando yo estoy excavando,
tiene que estar alineado al terreno del vecino, de tal forma que tenga esta vista de acá, alineado al terreno de mi vecino. Sigo excavando. Entonces, resulta un momento en que bajé hasta la altura del cimiento del vecino, no pasa nada, pero sigo profundizando. Y resulta que el cimiento del vecino ya está encima de mi excavación. Entonces va a ir debilitándose su cimiento. Y como se debilita, porque no hay una área idéntica de contacto de su cimiento, entonces va a haber problemas en su construcción, o en su vivienda, o en el uso de la vivienda, depende de las condiciones en las que se encuentra el vecino. Entonces, en ese sentido, parecerán pues grietas, fisuraciones en las paredes, en los techos. ¿Cómo podemos evitar? Haciendo este sistema de calzaduras. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en la zona a partir de la base de su cimiento, debemos de generar un sistema de muros escalonados. Y este sistema de muros van a contener a los cimientos del vecino para que no tengan ningún problema de asentamiento. Entonces, si hemos dicho que es un sistema escalonado, quiere decir que el primero tendrá que tener el ancho del cimiento, vamos profundizando. El segundo, el ancho será un poco mayor al ancho del cimiento. La profundidad de cada uno de estos anillos, estos se llaman anillos, van a ser los mismos, o paños de calzaduras, también se conoce con el nombre. Entonces, resulta que estamos profundizando, seguimos bajando y nos damos cuenta que tenemos que colocar otro elemento de calzadura o hacer otro anillo, y así podemos trabajar para poder garantizar la estabilidad en esta zona del cimiento del vecino. Entonces, ya hemos visto en qué consiste y hemos visto también que van a sostener estas calzaduras la cimentación que se tiene debido a las modificaciones que se está haciendo en la excavación, y esto compete al suelo donde se encuentra su cimiento. Pero hemos visto que se pueden dar diferentes situaciones. Y estas situaciones dependen con el tipo de cimiento que tiene el vecino. Hemos hablado de las zapatas, zapatas como esta que estamos viendo acá, por ejemplo, con su columna centrada. La columna no es medianera, no está a un costado ni tampoco al otro costado, está en el centro. Entonces, esta es una columna para una zapata concéntrica, y por los detalles y las características de la cimentación, esta zapata, ahí termina el NFC, el nivel, NFZ, perdón, el nivel de fondo de la zapata, pero hay acá otro nivel,
el NFFZ, el nivel de fondo de la falsa zapata. Entonces, todo lo que aparece aquí achurrado es una falsa zapata. Y esto, como es lógico, tendrá ya un relleno del suelo de la cimentación que se ha podido haber elegido. Entonces, si nosotros vamos profundizando, vamos a tener en cuenta que el hecho de que coloquemos esas calzaduras, acá como lo estamos viendo, van a permitir de que de manera vertical se asiente el cimiento y no haya ninguna modificación en la transmisión de las cargas hacia el fondo de la cimentación. Pero también debemos de tener en cuenta de que si ese cimiento tiene unas características distintas, como el caso que estamos comentando, debemos también de tener en cuenta los rellenos laterales que puedan requerirse para que no sea afectada de manera total. Este diseño de la cimentación se ajustará a unas características que vienen en el plano, donde me pueda dar una información complementaria para poder tener una idea de las características técnicas de esta zona. Entonces, por ejemplo, me dice que estas falsas zapatas se van a utilizar en todas las cimentaciones. Entonces, debo de tener cuidado, porque si va a ser en todas las cimentaciones y mi terreno es como este que estamos viendo acá, entonces, ¿qué quiere decir? Que acá vamos a tener ese caso. Aquí, ese caso no se va a dar, porque esta es la entrada de la calle. Acá también vamos a tener, y en la parte posterior de la entrada también tendríamos. Entonces, ese detalle que nos indica en el proyecto nos hace pensar de que vamos a profundizar por las características de su cimentación. Entonces, se va a requerir usar en todo el perímetro, excepto en la entrada, la colocación de el tipo primero de sostenimiento que son las calzaduras. ¿Qué otro detalle nos interesa acá de los planos que podemos recoger? Que nos dice que el fondo de la falsa zapata, esta es la falsa zapata, desde aquí hasta acá es el fondo. Lo que estaríamos pensando en la altura de la falsa zapata. Entonces, si este es el fondo, y vemos lo que indica, dice que ese fondo de la falsa zapata debe de penetrar mínimo 30 centímetros dentro del estrato natural de grava arenosa. ¿Por qué lo pone grava arenosa? Porque como este es el plano, ya conoce que el suelo es una grava arenosa. Entonces hay que introducir desde aquí hasta esta parte 30 centímetros. Y este detalle también es importante como el anterior. ¿Por qué? Porque me dice que mi excavación va a ser hasta 30 centímetros más abajo del nivel natural del suelo. Otro punto también como detalle para colocar las calzaduras en el proceso constructivo, que los niveles varían de acuerdo a los ejes. Hay que considerar
que siempre la referencia son los ejes. Los ejes en un sentido o los ejes en el otro sentido son los que nos van a ir marcando las características de la cimentación. Es por eso que cuando metramos por ejes, no metramos el área total. Metramos este primer eje, este segundo eje, tercer eje, de igual manera el primer eje vertical, el segundo, el tercero. Entonces, si metramos por eje la cimentación, es importante saber cuál es el nivel de fondo de la falsa zapata en un sentido del eje. De igual manera, en los otros ejes que puedan estar identificándose en toda la cimentación. Y vemos, por ejemplo, que varía, el mínimo es -3 y el máximo es -5 metros de nivel. Entonces, el ingeniero, cuando diseña su calzadura, tendrá que definir cuáles son las alturas de estos anillos para poder llegar a el nivel de fondo de la cimentación, que lo dice acá. Y eso, como les digo, referenciados a sus ejes. Entonces, conocido esos aspectos que va en el plano como características, yo ya puedo pasar a pensar cómo es que se va a dar la transmisión de las cargas y sobrecargas por parte de la estructura y cómo es que el relleno que aparece acá, que tiene un tipo de suelo y va en función de una profundidad, va a generar empujes para poder desestabilizar esta estructura. Y esos empujes van a originar cambios que es importante analizarlos y tenerlo en cuenta en el momento que se va a hacer el diseño de la estructura, para que no se presente ninguna falla. Porque hemos dicho que este tipo de sistema de sostenimiento se diseña como un muro de gravedad. Entonces, decimos, mi obra se encuentra acá. Ese es mi proyecto. Lo de acá es su relleno del vecino. Y esto es mi calzadura. Entonces, con el diseño adecuado de las alturas, vamos a tener en cuenta que controlaremos los empujes del suelo, del relleno del terreno del vecino, más las cargas y sobrecargas verticales que inciden en el tipo de cimentación del vecino. Entonces, ante estas características, nosotros de repente construimos y de vecino tenemos un propietario de una vivienda unifamiliar, o puede ser que para el otro lado sea un conjunto habitacional, diferentes tipos de departamentos que tienen en este conjunto, y sus características van a variar. Pues el vecino quizás no tiene sótano, pero tiene un semisótano, pero en el edificio multifamiliar, pues ahí sí habrán varios sótanos. Entonces, esas características del tipo
de proyecto que está en nuestra cercanía, en nuestro entorno, son los que nosotros debemos de analizarlos, tenerlos en cuenta, para que no generemos ningún malestar en el vecino. Dijimos al inicio que este tipo de sostenimiento, como la calzadura, puede ser provisional o definitivo. Entonces, recurrimos a la norma AE50 y esta norma nos dice, se entiende como provisional obras que no duran más de 2 años. Entonces, esa referencia nos hace para tener en cuenta que podemos tomar como una guía esos 2 años para poder referenciar nuestro sistema provisional. Podría ser que la obra no dure 2 años para poder hacer las excavaciones y luego el sostenimiento con el sistema de calzadura. Puede ser que sea un tiempo mucho menor, pero con esto estamos referenciando que es a 2 años. Y también nos da la otra posibilidad, nos dice, pero si es a un tiempo mayor, que puede pasar a ser ya definitivo, hay que hacer una verificación de los factores de seguridad. Porque estos factores de seguridad, los datos de cada una de estas variables, se diferencian de acuerdo a la condición. Si es para una condición estática o una condición pseudodinámica. Y si pasa más tiempo de la condición estática que tuvo en un inicio, ahora será una condición que ya tiene algún sistema que va produciendo y le origina movimientos con unas características diferentes a las primeras. Entonces, si es así, hay que revisar el diseño para que se ajuste al tiempo de la provisionalidad. Pasamos al siguiente aspecto, que son las consideraciones técnicas. ¿Qué debe conocer el ingeniero con respecto a las calzaduras? Primero, que es un sistema de sostenimiento que evita la existencia de fallas, manteniéndolo al terreno del vecino en condiciones adecuadas de comportamiento de cargas como estaba en un inicio. Pero esto que puede surgir es debido a que cuando excavo, el suelo se vuelve inestable. Y cuando excavo manual, con equipos o con máquinas, también se realizan pequeños asentamientos del terreno. Entonces, con la calzadura tenemos la posibilidad de dar respuesta a estos requerimientos. Hablamos de la calzadura, este concreto que se contabiliza o se referencia a sus anillos y dentro de esto, anillo con una integridad y dentro de esto, cada área se llama paño. Este concreto es un concreto pobre, un concreto de baja resistencia y es un concreto que va a dar lo que está faltando a esa zona excavada, estabilidad.
Y hablábamos que el sistema es escalonado. Entonces, si el sistema es escalonado, quiere decir que también la construcción debe hacerse de esa manera. Ya lo veremos un poco más adelante. Hemos hablado que el primero de estos anillos y con sus paños respectivos debe ser del ancho del cimiento y este va a ir variando. También hemos dicho que garantizan estas calzaduras a través de su diseño que las cargas van a estar controladas y que adicionalmente también ha sido verificado o ha sido comprobado teniendo en consideración los sismos que se pueden presentar en el área o en la zona de trabajo. Un aspecto importante. Hemos dicho antes que nosotros vamos construyendo y vamos profundizando, claro, pero este es un muro de gravedad, es un muro que no lleva a cero. Entonces, la profundidad está limitada, no podemos profundizarnos pues 15 metros. Este sistema no es para esa. Entonces, máximo 5 metros que podemos profundizar. Pero esto varía de acuerdo al tipo de suelo y las condiciones en que se encuentra el suelo. Máximo los 5 metros cuando el suelo está compuesto por gravas arenosas densas y además lleva finos. Pero solamente 2 metros cuando son suelos arenosos y 3 metros cuando estamos hablando de arcillas duras. Entonces, ya hemos identificado que esa profundidad depende del tipo de suelo. Otro punto importante, cualquier persona o cualquier profesional puede diseñar las calzaduras. No. El profesional que diseña las calzaduras es el que se conoce con las iniciales PRS, que significa profesional responsable del diseño de sostenimiento. Y solamente es un ingeniero civil. Pero debo diferenciar de el ingeniero civil PRS del ingeniero civil PR. El ingeniero civil PR no realiza el diseño del sostenimiento. ¿Por qué? Porque para diseñar se requiere que tenga experiencia en diseño de sistemas de sostenimiento. Entonces, este ingeniero civil PRS deberá de tener en cuenta aspectos importantes para el diseño, como cuáles: empuje del suelo, cargas de las edificaciones vecinas, la humedad del suelo, las sobrecargas por sismos y vibraciones, los apoyos o los puntales temporales que se puedan utilizar en la excavación. Y este profesional deberá tener en cuenta el comportamiento de la calzadura. Dijimos que hay un empuje de el relleno del vecino y este empuje en el diseño es considerado como un empuje que tiene un comportamiento de presiones en forma triangular. Adicionalmente, también él deberá tener en cuenta
todas las características del suelo recogidas de propiedades que se hayan estudiado, de tal manera que se identifique peso específico, la altura de la superficie, el ángulo de fricción, coeficiente activo de empuje del terreno, coeficiente pasivo del terreno, la cohesión del suelo y también las sobrecargas que puedan actuar. Entonces, en función de todo esto, es que él empieza a tomar sus criterios y, por ejemplo, tiene en cuenta que el ángulo de fricción interna es menor. Esto originará que los empujes sean mayores. De igual forma, si el suelo no tiene cohesión, el empuje es mayor. Características, por ejemplo, ya de los tipos de suelo, con el estudio que nos da en el laboratorio, podemos ver pues el grado y el nivel de cohesión que pueda tener cada uno de los elementos que componen el suelo, en el caso de que sea un suelo compuesto con diferentes componentes. También tenemos que tener en cuenta, pues, si nuestro cimiento, como puede ser este, está afectado por aguas subterráneas y que el nivel freático del agua llega hasta esta altura desde el fondo de cimentación, este es el fondo de cimentación o el fondo de la falsa zapata, y acá está mi nivel freático. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto es agua. Son aguas subterráneas. Entonces, si son aguas subterráneas, debo tener en cuenta cómo voy a hacer la excavación al haber agua. Esto es como cuando entro al mar. El nivel del agua en el mar es este. Pero si yo me introduzco, el agua me va cubriendo, pues, los tobillos, la rodilla, de repente el muslo, el pecho, claro, porque el nivel está alto. Entonces, tengo que tener en consideración qué debo de hacer para poder trabajar y eliminar esa agua. Tengo que bombear el agua, detener el agua, tengo que utilizar sistemas de encofrados especiales con aditivos que permitan, o tengo que congelar en esa zona el agua. Entonces, eso es lo que también debe de tenerse en cuenta para poder ver cuál es la característica del agua subterránea en esa zona. Si hay agua subterránea con nivel freático identificado, entonces, ¿qué sucede? Que el suelo ya no tiene cohesión. Entonces, si el suelo no tiene cohesión, pues habrá que ver cuál va a ser el diseño de cada uno de estos anillos y paños dentro del anillo. Entonces, es importante todo este análisis que estoy comentándole, que se va a complementar con el análisis que tiene que hacer en cuanto a lo que son ya el diagrama de cargas, para poder ver cuál es la fuerza, por ejemplo, la fuerza P sub C. Acá está la fuerza P sub C, el peso de la cimentación más la carga del muro. Entonces, este muro pesa.
y este cimiento pesa. Entonces, por lo tanto, aquí está llegando un peso sobre el nivel del fondo del cimiento que hay que tenerlo en cuenta para poder determinar las dimensiones de esta calzadura en este paño. De igual manera, también interesa el peso del terreno. Está bien, este es el muro, pero no solamente la vivienda está construida con un muro y el piso donde esté el otro muro, claro, eso pesa, eso también incide en lo que es las cargas que van a llevar a la parte final. Otro aspecto importante en cuanto al suelo. ¿Cómo el suelo reacciona teniendo en cuenta, pues, la fricción que se va a generar en esta parte? Entonces, si va a haber fricción, eso quiere decir que también debe de estar analizado o debe de estar identificado esos valores. Y por otra parte, lo que corresponde a los empujes de los suelos vecinos. Y así estas características nos van a dar pues una identificación clara de qué cosa es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Alguna pregunta hasta allí? Ninguna, Jóvenes, profesor, ¿alguna claro. duda? Todo claro, profesor. Todo claro, profesor. ¿Algún comentario? Jóvenes, ¿alguna consulta? Piero, Ray, Sara. Todo claro, profe. De acuerdo. Gracias, Sus. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, hemos visto las características que debe tener el profesional, PRS, de qué es lo que se debe de encargar para poder tener en cuenta un buen diseño y debemos de tener en consideración que esta calzadura puede fallar si no tiene un diseño adecuado. Y este fallo puede darse en dos zonas. Una, en la zona de contacto del cimiento del vecino, que ahí puede girar, y otra en la parte inferior. La parte inferior puede haber un vuelco o puede tener un desplazamiento. Y todo eso nos va a producir problemas de asentamiento de la calzadura. Y se va a transmitir como lo que estamos viendo acá. Agrietamientos en sus paredes del vecino y agrietamiento en su piso. Y el vecino nos va a hacer problemas. Claro, no le podemos malograr su vivienda. Tenemos que refaccionar su vivienda, porque nosotros estamos ocasionando el problema. Y el vecino no se puede oponer al trabajo que estamos haciendo debajo del terreno. No. ¿Por qué? Porque en el Código Civil peruano, en el artículo 959, nos dice que el vecino es propietario del suelo hacia arriba, del suelo hacia abajo le pertenece al Estado. Entonces, cualquier persona puede hacer excavaciones con fines de cimentaciones en la parte inferior del suelo. Pero los daños
que genere su excavación y los peligros que se pueda presentar debe de preverlos para que no afecte al vecino, porque el vecino lo puede demandar. El vecino le hace un juicio y tiene que reponer y reparar todos los cambios que ha realizado antes de que se empiece con esta construcción. Entonces, por eso que es importante no solamente el diseño, sino la buena ejecución de la calzadura. El proceso constructivo es fundamental. Pero vamos a ver. ¿Y cómo tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar de manera ordenada, guiándonos con los planos, que es importante. Ya lo vamos a ver más adelante, el proceso constructivo. Entonces, hemos hablado de las consideraciones técnicas, pero ahora vamos a hablar de las consideraciones constructivas que se debe tener en cuenta, antes de ver cuáles son los pasos para poder construir una calzadura. Primeramente, debemos de saber que esta construcción se hará por filas con diferentes profundidades. También debemos de tener en cuenta que cada calzadura es independiente. Entonces, no vamos a construir como un cimiento corrido. Medimos cuánto es la longitud en un lado del cimiento, de acuerdo a los ejes, medimos en la otra longitud del otro lado, de acuerdo al eje, pasamos a la otra cara, también en función de su eje, y cerramos con lo que es la cimentación. Si esta es mi cimentación, entonces todo el perímetro estamos midiendo por ejes y todo lo vaciamos en cimentación. Acá no. Acá tenemos que hacer de manera separada, de manera alternada y siguiéndonos del proyecto. Y lo que sí es que el espesor es el mismo. Debemos también tener en cuenta, como tenemos un hueco que hemos abierto, este es su cimiento del vecino que está en el aire, entonces hay que cubrir ese hueco. Pero como tenemos que cubrirlo por la parte superior, tenemos que dejar una abertura para que el concreto pueda vertirse por la parte superior. Porque acá hay un encofrado delante, como el que estamos viendo aquí, que evitará que el concreto se venga hacia afuera. Entonces, ese es un aspecto importante que debemos de tener en cuenta, pero si nosotros la podemos colocar a la madera o la tabla así pegada al muro, no va a haber por dónde coloquemos el concreto. Entonces, esa tabla tendrá que tener una inclinación, una abertura, de tal forma que nosotros coloquemos el concreto y sea vertido de afuera hacia adentro. Entonces el concreto vendrá así colocándose. Y esta forma es lo que se conoce con el nombre de cachimba. Entonces con esto estamos garantizando, vamos a dar el concreto, que el concreto va a ir hacia afuera
y que el concreto va a tener la misma resistencia en la parte superior de lo que ya hemos colocado en la parte inferior. ¿Qué otro aspecto técnicamente? Que es muy diferente, hemos estudiado distintos tipos de cimentaciones. Si yo tengo una zapata así aislada, claro, no voy a cubrir, probablemente si la zapata sea muy grande, todo el ancho de la zapata. Entonces, de repente, cubriré el 50%, el 75%, dependiendo de las dimensiones. Entonces, ahí el diseño es importante también, que debo de tener en cuenta y respetar lo que me dice el plano. Aparentemente aquí, esta parte estaría en el aire. Claro, porque solamente estoy cubriendo, suponiendo que sea el 30%. Pero este es para un tipo de cimentación, una zapata aislada. ¿Y qué pasa si tengo una losa? ¿Cómo es este caso de aquí? Claro, la losa es toda la estructura que va a recibir las cargas. Pero yo no puedo hacer una calzadura del ancho de 5 metros que puede tener la losa de cimentación de largo. Entonces también acá este otro tipo de cimentación me hace pensar de que los diseños varían y se representan de forma diferente para cada una de ellas. El proceso constructivo tiene que ver con este detalle que aparece aquí en la figura 19. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Considerar de que estos son los anillos. Entonces tengo un primer anillo, un segundo anillo y un tercer anillo. Y cada anillo tiene sus paños. Entonces, este es un paño, este es otro paño, y el paño tiene sus dimensiones. Entonces, esta es una vista frontal que me representa el plano y que así está trazado en el terreno. Entonces, cuando tengo que hacer la excavación, tengo que leer las indicaciones que me da el detalle de la calzadura. Datos importantes. Me dice, secuencia de la construcción. El círculo con el número. 1,20 metros máximo de longitud del paño. Altura del paño, máximo 1 metro, típico. Para este proyecto, todos los paños en todos los anillos tienen 1 metro típico. Este es mi corte. Acá veo el cimiento del vecino que está en un costado. No es un sobrecimiento que esté en el centro, está en un costado. Por lo tanto, hemos dicho anteriormente que este es un cimiento medianero con una cimentación excéntrica y las cargas se transmiten en el muro. Entonces, si esto es la cimentación del vecino, acá está su muro, este es su sobrecimiento y este es su cimiento. Entonces, la calzadura de este detalle está acá representada. Vemos el primer anillo, el que está acá, el tercero. Entonces, en la vista frontal será lo que estamos viendo acá, cómo se va a hacer. ¿Y dónde está nuestra construcción? Está acá nuestra construcción. Por eso dice calzaduras. Entonces, vamos a la parte inferior. ¿Y qué nos dice la parte inferior acá del corte? Obra a construir. Lo que estamos diciendo, la obra. Y esto de acá hacia adentro
todo esto es del vecino. Primera nota, los números indican la secuencia de construcción de los paños de la calzadura. Y esta figura no está a escala. Entonces no tengo que sacar mi escalímetro y medir cuánto mide, ya me lo dice acá. Entonces, ¿cómo construyo esta parte? Voy a hacer la excavación y el llenado de ese hueco en orden progresivo. Primer anillo, excavo el número 1 y excavo el número 1. Todo lo demás lo dejo intacto. Después que he excavado, voy a rellenar, como se explicó antes, con el concreto. Debo de colocar el encofrado. Retiro el encofrado y una vez que esto está tapado, y esto de acá tapado, porque lo estoy haciendo simultáneamente, pasaré a hacer el 2. ¿Y este 2 con cuál lo hago? Con el 2 que está acá. Hago lo mismo, concluyo y paso a hacer el paño 3 con el paño 3. Entonces, esa secuencia que estoy comentando es lo que estamos viendo acá. Excavo, dejo uno sin tocar, que no corresponde a este detalle, ojo, no corresponde a este detalle, simplemente es una fotografía para poder graficar mejor el proceso. Entonces, repito, excavo el 1, me voy al otro 1 simultáneamente, no toco, en este caso que veo sería el 2, coloco el encofrado a ambos, lleno de concreto, sello el concreto y he concluido con estos 2 paños. Y puedo pasar ya, de acuerdo al detalle, como se explicó, al siguiente. Termino este paño, último el 3 y el 3, y luego pasaré al otro anillo. Haré lo mismo. Me quedé en el 3, ahora miré el 4 con el 4 y así sucesivamente hasta completar la profundidad que me ha indicado. Vamos a pasar ahora a hablar sobre los muros anclados. Estos muros anclados también van a tener el mismo tipo de estructura. Son muros que tienen estas características. Esto es el suelo. A este suelo le vamos a dar una mejor estabilidad y lo vamos a hacer a través de cables pretensados que van a colocarse en unos bulbos o en unas anclas y luego después se van a tensar. Si es pretensado o se van a posttensar si es el concreto posttensado. Entonces, una vez que hemos hecho la colocación de este sistema, colocaremos en la parte exterior ya de lo que es mi obra, esta es mi obra, su sistema de remache, unas tuercas, y estas tuercas nos permitirán que ajustemos para darle la tensión y luego ya después hagamos el corte. ¿Dónde aplicamos esto? Esto lo aplicamos principalmente cuando vamos a hacer excavaciones profundas, como edificios. En lo que corresponde a edificaciones, ¿no? Y otro tipo de trabajos en otras obras de infraestructura. Pero en lo que nos corresponde acá al curso, hay edificaciones, la idea es que aumenten la resistencia del suelo que nosotros hemos visto que tiene una debilidad. De forma parecida también construimos
por paños y también los hacemos por anillos, teniendo en cuenta acá cómo es un sistema que me permite tener una mayor profundidad. Ya no nos guiaremos de lo que dice acá, máximo 1,20 m y máximo 1 metro. Acá los paños pueden ser más grandes. Alturas hasta de 3 metros y longitudes hasta de 5 metros. Y debo de tener en cuenta que una vez que he llenado, esto es en un corte, ahora si yo lo veo frontalmente, tengo esta imagen que está acá. Estoy viéndolo frontalmente. Aquí ya está el primer anillo de este paño del muro anclado. Tenemos aquí lo que hemos visto acá. El sistema de fijación, antes, como lo dije, se tensó para darle la presión a esa varilla y después esto ya se corta y queda la pared con este sistema de sellamiento visible a lo largo de lo que corresponde el reforzamiento que se ha hecho en ese anillo. Y esto que estamos viendo aquí es mucho más estable, es mucho más uniforme en cuanto a las características también de igualdad de comportamiento y la resistencia es mayor. Entonces, previamente se ha tenido que haber visto todo el estudio y las características del suelo para que pueda responder adecuadamente. Entonces, cuando nosotros terminamos, tenemos la vista como la que la vemos acá. Aquí está por anillos. Ahí están los cabezales de seguridad, que también vendrían a ser lo que estamos viendo acá. Dos lados de la excavación que ya está totalmente terminado. Este primer lado y este otro lado que aparece aquí. Entonces ustedes se van dando cuenta, los paños identificados, cada uno de los anillos, y con esto se tiene ya la rigidez para poder seguir profundizando y poder definiendo cada uno de los niveles de los órganos. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer el trabajo? Primeramente, hemos dicho que excavamos manualmente o con maquinaria, igualamos, cortamos, perfilamos. Luego, después de esto, colocamos la malla de acero, la estructura, de acuerdo a las características del proyecto que nos da los planos, encoframos esta malla. Generalmente esto se hace con sistemas de encofrado de metal, por la rapidez y también por la facilidad para instalarlo, porque este trabajo hay que hacerlo rápido, porque acuérdense, estamos excavando y estamos debilitando el suelo de la propiedad vecina. Después de esto, procedemos a vaciar el concreto y una vez que se ha endurecido el concreto y tenemos el sistema este de sellamiento exterior, aquí vamos a colocar el medidor de la tensión, de tal manera que apliquemos con un gato hidráulico la fuerza para poder tensar el acero.
Entonces, una vez que controlamos con el manómetro que ya tiene la tensión adecuada, procedemos a quitar el sistema este de control con el gato hidráulico. Tenemos la varilla, la vista como la vemos acá con el sistema, cortamos la varilla y está ya el muro anclado totalmente terminado. Pasamos ahora a hablar de los muros pantalla, otro sistema de sostenimiento. Estos muros son muros que se hacen principalmente para edificios mucho más profundos, con mayor necesidad en lo que es la colocación de los sótanos, 3 sótanos, 4 sótanos. Entonces, aquí debemos de tener en consideración que este sistema es un sistema un poco más lento por los cuidados que se debe de tener en cuenta a medida que nosotros vamos a profundizar. Y se nos presentan diferentes opciones de la construcción de estos muros pantallas. Hay dos tipos. Son los muros que se hacen y se excavan directamente en el terreno, o aquellos que se hacen fuera del terreno y luego se introducen. Entonces, como hemos dicho, que aquí tenemos la posibilidad de trabajar con profundidades mayores, entonces también la variación de los muros es bastante diferente. El ancho de un muro puede llegar a tener hasta 1,50 m. Para que ustedes puedan darse cuenta de el nivel que tiene el muro que lo hacemos en el terreno o que lo vamos a introducir. Y el paño generalmente tiene longitudes hasta de 5 metros, 2,5 de ancho por 5 metros de longitud. Y también debemos de tener en cuenta que su endurecimiento debe hacerse de manera inmediata para poder dar paso a la excavación del siguiente panel. Hay que hacer diferentes tipos de trabajos para poder tener este tipo de muro. Y esto tiene que ver básicamente con un proceso que sigue un ordenamiento en lo que corresponde a las fases de la construcción. Primeramente, ubicar el lugar en el área de trabajo o la plataforma, darle la nivelación, la compactación a esta área, ver, se va a utilizar un sistema de inyección de agua, por dónde se va a producir el drenaje, por dónde va a escapar esa agua. Se va a tener que utilizar un sistema de control del agua, y eso es a través del uso de unos lodos, mediante unos equipos especiales. Y luego, ¿cuál va a ser la secuencia constructiva de los paneles? También hay que tener en consideración que la excavación que se ha hecho, una vez que se ha rellenado, debemos de eliminar el suelo extraído. Entonces, ¿por dónde va a ser esa eliminación? Y si en algún momento hay algún problema,
en alguna de estas partes del proceso debemos de tener en cuenta qué cambios se pueden hacer. Entonces, eso es en lo que corresponde al sistema de muros, pantallas construidos in situ. Hemos dicho que la longitud puede ser hasta de 5 metros y hemos hablado que el ancho de la cimentación puede tener hasta 1.5 metros. ¿Y esto por qué? Porque se puede hacer con dos tipos de máquinas diferentes, dependiendo del tipo de suelo. Se puede usar esta cuchara, que se conoce con el nombre de cuchara bivalva, o se puede usar estas rociadoras que toman el nombre de hidrofesas. Esto básicamente utilizado para sistemas de suelos muy duros o sistemas de suelos que hagan uso de rocas, mientras en el otro caso, suelos blandos. Entonces, diferencia un tipo de sistema a otro. Hemos hablado de que necesitamos, una vez que tenemos la excavación, de colocar unos moldes para que estos sirvan de guía cuando tengamos nosotros que hacer la fijación de los paneles. También conversamos de que debemos de prever el equipamiento, la máquina, para poder impulsar por estas tuberías el lodo que va a facilitar el control del sistema para que no tenga ningún problema de exceso de humedad con agua que se pueda estar generando por el vaciado del concreto. Entonces, después que tenemos esto ya preparado, vamos a habilitar el acero. Ese acero lo traemos ya preparado para directamente colocarlo armado, que pueden tener diferentes formas, en formas rectangulares, que se conoce con el nombre de cajas, o en formas de tipo espacial, que se conocen con el nombre de jaulas. Entonces, dependiendo de cuál es la forma, directamente esto lo vamos a colocar en la excavación que ya hemos hecho con esta máquina. Y también hemos ya impulsado el lodo ahí en la zanja para que fije al acero, porque el acero se va a mover, porque no hay nadie que pueda asegurar el acero. Entonces, de esta manera, con estos lodos, nosotros vamos a fijar el acero conforme vamos colocando a que no se nos mueve en la zanja. Y luego, que ya ustedes se pueden dar cuenta que está fijo, la malla que se ha puesto, no se mueve, no hay personal acá que trabaja. Vamos a vaciar el concreto a través de este sistema que vemos en la parte inferior. Con el concreto viene por esta canaleta. Hay un sistema de embudo, todo esto se conoce como el sistema Tremie. Entonces el concreto baja por este embudo y por este embudo es el que se va a desplazar cayendo el concreto cae a la parte inferior, va ascendiendo hacia la izquierda, asciende hacia la derecha, hasta que quede totalmente lleno. Entonces, una vez que nosotros hemos procedido a llenar, dejamos que esto frague y posteriormente hay que quitar lo que corresponde a los equipos que nos han permitido facilitar el vaciado, como son las grúas principalmente, y luego después tenemos que
tapar estos aceros que se ven en la parte superior. Y para tapar estos aceros tenemos que hacerle una viga. Esa viga, para que transmitan las cargas de los niveles superiores y pueda esto ser transmitido por el muro pantalla directamente hacia el suelo. Esto que estamos comentando lo podemos ver acá de manera simultánea con los dos sistemas de excavación, con el sistema de excavación por cuchara bivalva o por el sistema de excavación, este último, nuevamente lo voy a mostrar para que recuerden, de las hidrofesas. Entonces, hacemos la excavación. Luego, después que hacemos la excavación, diferenciando si es suelo o si es roca, procedemos a eliminar el suelo, dejamos libre el área, le vamos a vaciar, introducimos el acero con la ayuda de la grúa. Posteriormente colocamos el concreto. Finalmente retiramos los equipos y tenemos ya el muro totalmente vaciado. Entonces, eso mismo vamos haciendo de forma parecida al sistema de calzaduras en otros lados del paño, de tal forma que podamos tener zonas de suelo que le van dando estabilidad mientras vamos concluyendo con el llenado de cada una de estas partes. El otro tipo al que hemos estado comentando que se elabora en obra son los muros de pantalla discontinuo. Entonces, estos muros básicamente también tienen diferentes características y estos pueden ser utilizados en casos totalmente opuestos, en suelos muy blandos o en suelos muy duros. ¿Cómo los vamos a adecuar? Estos se van a adecuar a través de un sistema de muros realizados con pilotes de forma circular y pueden ser distribuidos de distintas maneras dependiendo del suelo. Hemos dicho, suelos blandos o suelos muy duros. Entonces, en el diseño se verá si van a ir separados, van a ir pegados, no sé con el nombre, de muros tangente, o van a ir traslapándose, que son los muros de tipo secante. Entonces, estos de tipo secante son recomendados para muros muy sueltos, donde yo necesito tener que garantizar con ese muro, pues el terreno con una mejor consistencia y que quede mucho más estable. Pasamos a ver lo que son las juntas. Las juntas nos facilitan a través de aberturas o separaciones que pueda tener un mismo comportamiento el elemento sin modificar su resistencia. Y estos pueden realizarse en elementos que hacen uso de grandes volúmenes de material como el concreto, o elementos que tienen también requerimientos por comportamientos ante cargas horizontales. La idea es que nosotros identifiquemos que tenemos 4 tipos: las juntas de contracción, las de dilatación, o también que se conocen con el nombre de expansión o aislamiento, las de construcción, que son las juntas frías, o las juntas sísmicas.
Vamos a hacer un pequeño descanso aquí. Voy a pasar la lista. Si es que estén atentos para que puedan responder. Bayón. Presente, profe. De acuerdo. Cervantes. Presente, profe. Correcto. Díaz. Presente, profesor. De acuerdo. Espichán. Gómez. Presente. De acuerdo. Guerra. Presente, profesor. Correcto. Guamán. Laitén. Laitén. Maldonado. Presente, profesor. De acuerdo. Montoya. Presente, profesor. Correcto. Padilla. Padilla. Parra. Parra. Pusa. Pusa. Quispe. Quispe. Romero. Presente, profesor. De acuerdo. Saldaña. Profesor, Quispe presente. Saldaña. Janet. Sánchez. Presente, profesor. De acuerdo. Santi. Presente, profesor. Ya, correcto. Tafur. Presente, profesor. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Valdemar. Presente. De acuerdo. Valencia. Presente, profe. Correcto. Velarde. Velarde. Vicente. Vicente. Villanueva. Villanueva, presente, profe. De acuerdo. A ver, voy a llamar por segunda vez los alumnos que no han respondido. Espichán. Guamán. Laitén. Leiten presente, profesor. Correcto. Padilla. Parra. Pusa. Quispe. Quispe, cuadro, profesor presente. Correcto. Saldaña. Velarde. Vicente. De acuerdo, entonces vamos a continuar. Entonces, hemos estado comentando que tenemos diferentes tipos de juntas. Estas juntas de contracción son juntas que nosotros las vamos a crear
para principalmente facilitar que el área donde la estamos creando pueda tener un comportamiento sin ningún cambio en lo que corresponde a el efecto del tiempo o las condiciones climáticas que pueda haber. Entonces, estas juntas también nos van a facilitar que pueda haber un comportamiento uniforme de cada una de estas zonas, dependiendo de las dimensiones que puedan tener. ¿Y dónde las vemos estas juntas, por ejemplo? Son las que las vemos en las pistas, principalmente las que están hechas de concreto, vemos en las veredas también, y lo que tenemos que hacer en muchos de los casos es generar una abertura de acuerdo a las características y la zona. Por ejemplo, en un muro nosotros podemos colocar de repente una junta para poder separar lo que es una columna del muro o diferenciar también una viga en el muro. Generalmente las profundidades las podemos modificar y también el ancho, y para eso debemos de utilizar pues equipos de corte que nos faciliten generar esa hendidura. Y esto lo hacemos después de haber concluido con la elaboración de la finalización de la superficie. Puede ser una superficie vertical u horizontal. Luego pasamos a lo que son las juntas de dilatación. Estas juntas nos facilitan el comportamiento tridimensional de cada una de ellas y dan como resultado la no aparición de fisuraciones y de agrietamientos. Y esto es básicamente por los cambios térmicos que se producen por efecto de los materiales cuando estos van reaccionando. De igual manera también puede haber cambios producto de las diferentes dimensiones de las secciones en lo que corresponde a la colocación de un material con otro, y por otro lado también puede ser una junta de dilatación requerida o hecha para poder separar dos construcciones que se puedan estar ubicándose muy cercanamente. En el caso, por ejemplo, de las vías, normalmente cuando tenemos que hacer la integración de la pista con el tablero del puente es de otro material, otras características, la pista de igual manera. Entonces generamos esa junta de dilatación y le colocamos un elemento que selle la junta y que a la vez facilite pues la captura del agua de escorrentía y este percole hacia la parte inferior para que pueda ser recogido, pueda ser tratada esa agua de lluvia o esa agua de escorrentía, y de esta manera mantenemos de forma adecuada el comportamiento de un tipo de material con otro material distinto, donde las inclemencias térmicas van a hacer que tengan comportamientos distintos. Estas juntas deberán ser cubiertas o protegidas, como lo hemos estado viendo anteriormente, con el sistema ese de recojo de aguas, o también una junta, en el caso, por ejemplo, de las viviendas, en los baños, la colocación de los cerámicos o de las mayólicas, de igual forma también en los pisos, con selladores que eviten que pueda haber una acumulación de suciedad, grasa, polvo, que afecte directamente al elemento que se ha colocado. En el caso, por ejemplo, que fuese un acabado en las edificaciones, las juntas de construcción, estas juntas se hacen principalmente cuando nosotros tenemos que hacer un vaciado
de un área muy larga y tenemos que interrumpir porque se acabó la jornada, al día siguiente tenemos que comenzar, entonces esa junta, de acuerdo a la envergadura del proyecto, nos permite que podamos nosotros continuar lo de ayer, que fue un concreto anterior o un concreto viejo, y lo de mañana, que será un concreto nuevo. Entonces, esa junta va a permitir un comportamiento que garantice una buena calidad del concreto colocado antes y el nuevo concreto que nosotros vamos a colocar en lo que vendría a ser la construcción del nuevo paño de losa. Estas juntas de construcción están reguladas en la norma de concreto armado, en la E060, y podemos colocarlas en diferentes partes, no solamente en lo que hemos estado viendo en cuanto a la colocación para grandes áreas, sino también pueden estar colocadas en los pisos, en los techos, en las vigas, y dependiendo de las características, cómo se han confeccionado estas vigas o estas losas. De tal forma que garantice que haya un comportamiento adecuado y un comportamiento individual de cada uno de estos elementos. Y para eso habrá que tener en el proyecto la indicación dónde va a ir una junta de construcción. Y esta junta, en el caso que nos compete dentro del expediente técnico, estará referenciado en las memorias descriptivas de cada uno de los proyectos y en las partes a las que corresponde. De tal forma que estas juntas deberán ser aprobadas por la supervisión. También algunas otras características que previamente debemos tener en cuenta en la colocación, por ejemplo, que las juntas deberán estar limpias, las juntas deberán tener una dimensión uniforme, una profundidad también que sea homogénea, para que éstas permitan que puedan cumplir con el área, la zona, la ubicación a la cual esté destinada y no afecten el comportamiento de la resistencia de la estructura. En el caso, por ejemplo, de los techos, debemos de tener en cuenta qué cosa es lo que se está considerando como junta. Junta para las losas y juntas para las vigas. Pero sabemos que hay diferentes tipos de vigas. Entonces, pero todas ellas deberán de ubicarse en el tercio central del vano. Entonces, no podemos colocarlos en cualquier lugar. Estas consideraciones son las que debemos tenerlas presentes y que nos indicará en el proyecto. Y las juntas sísmicas, básicamente, planteadas por diseño para poder absorber los efectos del sismo sin ningún cambio de comportamiento en un plano vertical o en un plano horizontal que nosotros tengamos que construir y que previamente ha sido identificado en el proyecto para que se pueda comportar de manera adecuada. También debemos de tener en consideración en estas juntas que estas son diseñadas analizando
el comportamiento del edificio, de la estructura, teniendo en cuenta su área, su forma, la simetría que pueda tener en cada una de las áreas y las zonas, y en función de eso se colocará pues la ubicación más adecuada para poder tener un mejor comportamiento. Habiéndose hecho el análisis de los desplazamientos para poder ver su comportamiento. Las normas en el reglamento han enseñado a través de sus diferentes análisis cómo, en el caso del reglamento, es importante tener estos estudios, estas evidencias de los sismos para poder modificar. Esta es, por ejemplo, la norma de 1977. Aquí, a través de los sismos que han ido sucediendo, se ha podido analizar la ubicación de los refuerzos, la colocación del concreto y cómo han generado algún tipo de fisuración, la no ubicación del acero de manera adecuada, igualmente la cercanía en la colocación de las ventanas con las columnas y cómo le quita rigidez. Entonces, a raíz de esos análisis, se hacen modificaciones y en la norma del 97 ya permite que con esos cambios ha podido haber tenido un mejor comportamiento. En el caso de los colegios que se han evaluado, podemos ver la ubicación de las juntas en cada uno de estos parapetos, de igual manera también las juntas acá, para poder tener un mejor comportamiento de estas vigas. Entonces, de esa manera se permite tener una mejor aplicación con los resultados evidenciados y eso recogidos en los reglamentos. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Todo claro, profe. Ya, perfecto. Les pasé a su compañero al delegado, como les dije, la estructura ya para que vayan avanzando con el avance 2. Guíense de esos puntos que también la próxima clase voy a habilitar ya la entrega voluntaria, como hemos quedado, para la semana 10, la segunda sesión. Aquellos grupos que quieren que les revise sin ninguna calificación, lo puedan realizar y así ya puedan tener los comentarios para lo que vendría a ser la presentación oficial que hemos quedado de la semana 11. Las notas ya fueron publicadas del examen parcial como habíamos quedado para el día de hoy. Entonces, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta adicional, si ya están yendo a las obras, algún inconveniente que se les haya presentado para poder ir resolviéndolo y darles alternativas y avancen con sus trabajos. Profesor, sí, con respecto a la entrega voluntaria, ¿la retroalimentación se daría en la primera sesión? ¿Puede hablar un poquito más fuerte? Le escucho, pero bajo. Profesor, ¿ahora me escucha bien? Sí, un poco mejor. Ya, como le decía, con respecto a la entrega voluntaria, ¿la retroalimentación se daría en la primera sesión de la semana 10 o sería un día miércoles de la semana 10? O de la siguiente semana, mejor dicho. La entrega voluntaria va a ser a través de una actividad que se va a crear y esta actividad se va a cerrar en la segunda sesión de la semana 10, antes de empezar la clase. Eso es voluntario. Ya, justamente eso quería decir. O sea, el próximo miércoles, ahí nos va a dar, a los que han entregado voluntariamente, ahí nos va a dar la retroalimentación, ¿correcto? No, se entrega el miércoles como hoy, de la entrega voluntaria. a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde y yo lo estoy entregando después de leerlo, revisarlo, hacerle los comentarios antes de la clase del día lunes para que aprovechen a hacer los cambios. Ah, ok, pues entiendo.
Nada más era eso, profesor. Ya, es importante que se reúnan con los compañeros. Hay varios compañeros que han faltado hoy. Entonces, eso ténganlo en cuenta. Voy a enviarles un Excel para que coloquen, de acuerdo a los puntos de la rúbrica, qué cosa es lo que va a hacer cada uno de los compañeros. Y en el informe también colocarán, el coordinador va a colocar en la carátula el porcentaje que ha trabajado cada compañero. Y de igual manera en el texto dentro del Word, ahí van a colocar en cada punto el nombre de la persona que ha trabajado y de acuerdo a eso voy a hacer la calificación. Entonces, tengan en cuenta lo que les estoy indicando para que no tengan ningún problema después de los compañeros que no están trabajando, no están apoyando. El trabajo no es de uno, no es del coordinador, es de todo el grupo. Se han comprometido todos a hacer un trabajo, tengan en cuenta que yo califico con buenas notas. El trabajo no solamente es fondo, es forma. Hay que presentar con sus sangrados, con sus citas de tablas, citas de figuras, parafraseos, redacción adecuada, referencias bibliográficas, numeraciones de páginas, carátulas, tablas en formato APA, toda una presentación como aparece en un libro. Sí, Jesús, dígame. Profe, buenas tardes. Bueno, en mi caso, a nuestro grupo, al momento de evaluarnos lo del Drive, nos dio el puntaje y todo, pero porque teníamos los documentos dentro del Drive, pero bueno, lo que le quería preguntar era si ahora podemos agregar todos los documentos que ya tenemos completos para realizar el nuevo informe. Sí, Ok. claro. Ahora con mayor razón pueden apoyarse de algunos otros documentos que no lo tuvieron en su momento y que les va a ser importante para que puedan complementar su trabajo. Pero eso, complementarlo con lo que son las visitas, porque de ahí tienen ustedes que hacer su descripción de los procesos constructivos. Sí, claro, profe, eso de las visitas ya Luego, estamos planeando o sea, qué día, porque ya obtuvimos nuestro SSTR de salud y pensión y solamente quedaría planear el día de la visita. ya, eso está bien, entonces les sugiero que sea lo más pronto y la mayor cantidad de veces que puedan ir. Sí, profe, gracias. De acuerdo. Diego, adelante. Profesor, disculpe, no sé si me podría considerar asistencia. Se me fue la señal. Ya cerramos la lista, la clase ya acaba. Yo he llamado varias veces. Téngalo en cuenta para la siguiente vez. Profe, por favor, al menos por esta vez. Se me fue la señal. Ya son las 7, ya, la clase ya terminó. No, sí estaba conectado, pero no me percaté que había tomado asistencia. Bueno, yo lo he llamado y usted no ha contestado. He llamado varias veces. Profe, por favor, al menos por esta vez, por favor. Bueno, jóvenes, eso sería todo. Ya nos vemos. Buenas noches. Tengo clase. Hasta luego.